golpes. 1, 2, 3, 4, 5. Es muy importante que al momento de dar los golpes, tener fijo el mentón. De lo contrario, cada golpe va a provocar el efecto de latigazo. Aquí voy a hacer una pausa. Las palmadas, los golpes que está haciendo el instructor es justamente con esta parte de la palma de la mano. Va a hacer mayor presión, ¿no? Entonces, al decir los omóplatos se refiere a esta parte de los huesitos que son las escápulas que tenemos acá atrás. Y entonces es muy importante que las ubiquemos, estas dos partes que van a ser como más duras, y entre ellas hacer este golpe con esta parte. Es el canal Misión Ser Mamá y hoy estamos muy agradecidos con la presencia de la doctora Jocelyn Bravo Rubalcaba. Ella estudió la maestría en salud pública con área de concentración en ciencias sociales y de comportamiento en el Instituto Nacional de Salud Pública y estudió medicina aquí en San Luis Potosí. Y pasando más de lleno a este tema que genera como gran preocupación, que es el atragantamiento, ¿no? Es muy importante que los niños pequeños pues se tomen estas precauciones. Uno, pues primero de la alimentación, ¿no? Nosotros siempre recomendamos la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida, después complementaria hasta los 2 años, por ejemplo. A veces puede durar un poquito más, no hay mayor problema, siempre y cuando ya a partir de los 6 meses de vida y en adelante esta lactancia no supla a la alimentación complementaria, que ya será ocasión de otro tema, ¿no? En donde hay que ir viendo cómo se van dando los alimentos de forma gradual para ir incorporando a la dieta a las niñas y a los niños, pero bueno, hay que tener en consideración cuando empiezas a darle, por ejemplo, este tipo de semillas o de dulces, ¿no? Que son con las que se pueden atragantar o que se estén riendo o hablando al momento de estar comiendo de tal forma que se puedan, a veces hasta a nosotros nos pasa, ¿no? De pronto estás comiendo y algo pasa y dices, ya me estoy ahogando, ¿no? Entonces, y con los niños más y más, si les dejas objetos pequeños, hay que tener en consideración que si se tienen hermanitos, pues a veces dices, bueno, el niño más grande ya puede tener un juguete con piezas más pequeñas, ¿no? Porque ya la sabe manejar, sabe que implican un riesgo, pero si el hermanito grande juega con el hermanito más pequeño y no tomamos esas precauciones, pues puede llegar a llevarle esas piezas pequeñas que el más chico se puede llevar a la boca y entonces tener un accidente. Entonces, el atragantamiento, pues sí, es una situación que implica a veces situaciones de riesgo. Entonces, toda la parte de... Es muy común, Jocelyn. Es muy común el atragantamiento, Jocelyn. Sí. Sobre todo por esta parte en donde te decía que se dejan piezas pequeñas y si los papás no ponen atención, pues puede llegar a suceder, ¿no? No solamente con la comida, es con los juguetes, las monedas. Es súper común que lleguen los niños a la sala de hospital porque se comió una moneda de $1, de 50 centavos, ¿no? Y entonces esto es de mucho riesgo. Entonces, lo primero que nosotros tratamos de formar en la población es lo que llamamos primeros respondientes, ¿no? Que son personas. ¿Qué hacer en un atragantamiento de bebé y de un niño, verdad? Exactamente. ¿Qué hacer en un atragantamiento de un bebé y de un niño? Sí, justamente. Entonces, las maniobras que podemos llegar a desarrollar son diferentes por los tamaños, por las edades. Y entonces, en el caso de bebé, ahorita les voy a mostrar cómo se realizan ciertas maniobras a través de un videito que me voy a apoyar. Y en el caso ya de los niños más grandes, vamos a hacer esta maniobra que seguramente a lo mejor ustedes han visto o han escuchado, que es la maniobra de Heimlich. Y entonces, bueno, pues me permito ahorita colocarles el videíto para que sepan ustedes qué hacer cuando un bebé está atragantado, pero que todavía está consciente. Y algo muy importante es que siempre que se tenga un accidente que implica gran riesgo de vida, como por ejemplo esta parte en donde puede haber pérdida de la conciencia o donde hay que iniciar maniobras de reanimación, siempre lo primero antes de actuar en hacer maniobras, siempre se tiene que activar el sistema de emergencias, que es llamar al 911.
¿no? Entonces, Claro. ¿por qué? Porque en cuanto empezamos a hacer maniobras, se puede perder tiempo. Entonces, si no activamos el sistema de emergencias, no nos vamos a esperar hasta que de plano ya sea una situación súper grave para activarla. Entonces, siempre estar conscientes de activar el Los sistema de minutos emergencia. son valiosos. Exacto, ¿no? Y un punto clave en las maniobras para desobstruir las vías aéreas de los niños cuando se atragantan es que nosotros vamos a hacer estas maniobras hasta que podamos hacer que el bebé expulse el objeto. Pero si el bebé no expulsa el objeto, lo más probable es que el bebé pierda la conciencia y entonces necesite maniobras de reanimación cardiopulmonar, que si nosotros no estamos capacitados, pues tendrán que llegar los sistemas de emergencia para realizarlos, ¿no? Entonces, bueno, me voy a permitir ponerles por aquí el videíto, que el instructor aquí brevemente va a platicar cómo es que se pueden obstruir las vías aéreas o las vías digestivas, que son como estos dos tubitos a donde se pueden ir los objetos que ingieren los niños y las niñas, y va a ir explicando cómo es que se hacen estas maniobras. Hacia el estómago. Cuando una persona, bebé, niño o adulto se atraganta, vamos a encontrar entonces que el alimento, el dulce o el cuerpo sólido, en lugar de irse al conducto digestivo, se nos va al conducto respiratorio, y es aquí cuando se presenta la urgencia que llamamos atragantamiento. El atragantamiento en un bebé se va a reconocer porque el bebé va a tener movimientos de angustia, no hace ruido, se puede adquirir la coloración morada, y aquí lo voy a hacer con este maniquí. Imaginemos que voy llegando, al bebé lo veo que se está moviendo en forma angustiada, no hace ningún ruido, le puedo estimular tomándolo de la planta del pie, bebé, no me hace ningún ruido, cara de angustia, supongo que el bebé se está atragantando. Lo que voy a hacer es inmovilizar al bebé colocando toda mi mano sobre el pecho del bebé. Con el dedo pulgar y el dedo índice voy a fijar el mentón. Voy a meter mi otra mano por abajo del bebé y lo voy a levantar. Es muy importante la fijación. La fijación se hace con los antebrazos y en la parte delantera voy a fijar el mentón con el dedo pulgar y el dedo índice. Por atrás voy a colocar toda mi mano para cuidar la cabeza del bebé. Teniéndolo en esta posición, estiro mi brazo y lo voy a colocar boca abajo. Es muy importante que la cabeza quede más inclinada que el resto del cuerpo. Cuando el bebé se está atragantando, lo inmovilizo y lo coloco hacia abajo. Si el bebé pesa mucho, puedo apoyarlo en mi muslo o poner mi pie en una silla, en un escalón, para tener un punto de apoyo. Pero siempre voy a colocarlo en posición que quede más inclinada la cabeza que el resto del cuerpo. Inmediatamente a la altura de los omóplatos, entre la columna, voy a dar 5 golpes. 1, 2, 3, 4, 5. Es muy importante que al momento de dar los golpes, tener fijo el mentón. De lo contrario, cada golpe va a provocar el efecto de latigazo. Aquí voy a hacer una pausa y comentarles que si se fijan las palmadas, los golpes que está haciendo el instructor es justamente con esta parte de la palma de la mano, o sea, no está como en toda la palma, sino en esta parte que puede hacer mayor presión, ¿no? Entonces, al decir los omóplatos se refiere a esta parte de los huesitos que son las escápulas que tenemos acá atrás, y entonces es muy importante que las ubiquemos, estas dos partes que van a ser como más duras, y entre ellas hacer este golpe con esta parte. Algo muy importante también que señala es que si de pronto nos puede ganar un poco el peso del bebé, entonces para sentirnos más seguros lo que podemos hacer es también ponernos sobre una silla para poder tener al bebé en esa posición, ¿no? Y no hacerlo con solamente. Ajá, es muy importante lo que él también dice al momento en el que toca la cara del bebé. ¿Por qué? Porque si se fijan, él apoya sus manos sobre esta parte que es de la mandíbula, que es que es la parte como fijo, duro, y nunca las pone sobre el cuello, porque justamente lo que queremos es una vía aérea permeable. Entonces, esto es para tener mayor control de la cabeza y nunca acá. Y cuando hace el movimiento, la parte de atrás también es muy importante. Entonces, nunca se fijan, oprime el cuello, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Entonces, inmovilizo, coloco hacia abajo y 5 golpes entre los omóplatos. 3, 4, 5. Si no arroja el cuerpo sólido, inmovilizo la cabeza del bebé y lo voy a girar. Teniéndolo boca arriba, voy a tocarle los pezones al bebé. Aquí tengo la referencia de los pezones. Imagino una línea de tetilla a tetilla y justo en el cruce con el esternón voy a colocar 2 dedos y voy a dar 5 compresiones. 1, 2, 3, 4, 5. Si no se arroja, vuelvo a repetir todo el procedimiento.
1, 2, 3, 4, 5. No lo arrojó, lo vuelvo a colocar, ubico las tetillas, 2 dedos, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí es muy importante que cada que verifiquemos si se expulsa el cuerpo extraño, el objeto, siempre introduzcamos uno de nuestros dedos como en forma de ganchillo para, en caso de que se sacarlo inmediatamente, ¿no? Esto lo voy a hacer las veces que se requieran hasta que el bebé arroje el cuerpo sólido o quede inconsciente. Si el bebé quedara inconsciente, los nuevos procedimientos de la Asociación Americana del Corazón nos sugieren irnos directamente a dar RCP. Entonces, bueno, aquí ya prácticamente da algunas recomendaciones de iniciar RCP, que era lo que yo les platicaba. O sea, estas maniobras de dar los 5 golpecitos en la parte posterior y en la parte de enfrente se van a repetir o hasta que el bebé ya prácticamente pierda el conocimiento o hasta que logremos que se obstruya el cuerpo extraño. Estas son de las primeras medidas que se pueden hacer en el caso de un lactante, ¿no? De un bebé. Y bueno, Yo ahora... tengo una duda. Sí. Yo tengo una duda. Entonces es muy importante que como mamás distingamos dos cosas. Si mi bebé o el niño emite un sonido, quiere decir que la vía aérea está totalmente obstruida. Pero si emite un sonido, que regularmente es lo que nosotros hacemos de "ay, me estoy ahogando", y suena, quiere decir que la vía aérea no está totalmente obstruida, está parcialmente obstruida. Y en este caso no debemos de dar golpes en la espalda, sino ¿qué tendríamos que hacer? No, sí, cuando hay una obstrucción parcial, en el caso de que el niño sea más grande y está, por ejemplo, como tosiendo, sí le puedes decir, o sea, lo estimulas y lo impulsas así como con señas de tose, ¿no? Tose, pero sigue si ya tosiendo más. Exacto, sigue tosiendo más. En el caso de los bebés más pequeños, pues no, porque ellos en realidad apenas sí empiezan a tener como ese control. Pero si el niño ya está más grande y sí puede empezar como a hacer esta parte de toser, o incluso está en un adulto, lo recomendable es impulsarlo a que siga tosiendo. Ya hasta que de plano, este es un símbolo bien característico en el caso de los adultos o de las personas más grandes. Ya cuando se pone la mano aquí, quiere decir que ya están totalmente teniendo dificultad y entonces ahí es cuando tienes que entrar a hacer maniobras, ¿no? Entonces, en el caso de los niños, como ya lo explicaba también el especialista en primeros auxilios, justamente si tú ves que el bebé se empieza a poner como en coloración moradita, pero que se sigue moviendo, pero lo ves que está como con esta desesperación, ahí hay que empezar a hacer estas maniobras, ¿no? No hay que esperarse, porque si de pronto el bebé, por más que le hagas esta parte que él decía en la parte del talón, o no ves que no responde, o sus bracitos ya empiezan a estar así como flácidos o guangos, quiere decir que entonces ahí lo que tienes que incluso iniciar son maniobras de reanimación, ¿no? Porque ya está totalmente... Decía de los golpecitos, pero de los golpes que regularmente se hacen a los adultos, así de, estás tosiendo, y le damos unos golpecillos en la espalda, eso está incorrecto. Porque tal vez se puede atorar mejor el objeto que se está obstruyendo la vía aérea. Exactamente, sí. Sí, puedes hacer que se vaya más, por ejemplo, hacia abajo o a otra parte, ¿no? ¿Qué más? Bueno, entonces esa es la parte de los bebés, ¿no? Y lo otro es, bueno, los niños que ya son más grandecitos, ya como en una etapa escolar, entonces ahí sí vamos a hacer como esta maniobra que comúnmente hemos visto y que justamente ayuda a desobstruir esta parte de la vía aérea, ¿no? Entonces, bueno, a ver, me voy a permitir aquí compartírselas también. Entonces, vamos a ver aquí. En el cuello, cara de angustia. Lo primero que se recomienda es evaluar si la función... Pero vamos aquí. Ahí está, atragantamiento de niños. Cuando un niño de 1 a 8 años se atraganta, las características en esta etapa en el niño es que el niño normalmente se lleva las manos al cuello, pone una cara de angustia, la cara de desesperación, o también pueden empezar a mover las manos por la desesperación de no poder respirar. Si yo tuviera a un niño de 1 a 8 años que se está atragantando, lo voy a hacer con la ayuda del maniquí. Ya sé que las manos las tiene en el cuello, cara de angustia. Lo primero que se recomienda es evaluar si la obstrucción es parcial o es total. Por ello es recomendable llegar y preguntar, ¿te estás ahogando? Lo cual podría parecer una pregunta tonta, pero no lo es. Cuando yo le digo, ¿te estás ahogando? Y el niño
me hace este ruido, me indica a mí que es una obstrucción parcial. Por lo tanto, lo más recomendable es motivarlo a que tosa. Tose, sácalo, tose, sigue tosiendo, porque la tos es el mejor mecanismo para despejar el conducto aéreo. En el caso de que se tratara de una obstrucción total, el niño no hace ningún ruido. Por lo tanto, voy a aplicar la maniobra de Heimlich. La maniobra de Heimlich consiste en me voy a colocar por atrás del niño. Lo recomendable es que yo me hinque por atrás del niño para estar al tamaño. Sí, esto es muy importante. Con los niños son más pequeños a nosotros, por lo general de altura, entonces siempre hay que tratar, por ejemplo, de hincarte para quedar más o menos a la altura de él cuando vayas a hacer la maniobra. Es importante quedar al tamaño, porque si tú eres demasiado alto y lo tomas de pie, vas a apoyarte en sus costillas. Entonces, colócate por atrás del niño y te vas a colocar en cuclillas o te vas a hincar, ¿de acuerdo? Vas a rodear con tus manos la cintura del niño. La referencia es la cicatriz umbilical. Para ubicar el ombligo, tócate el esternón con el dedo índice, bájalo en línea recta y vas a encontrar el ombligo en el niño. Ahí vas a dejar el dedo índice como referencia. Puedes colocar 2 dedos porque se trata de un niño. Formo el puño y lo coloco por arriba de los 2 dedos. Quito los 2 dedos, la mano va encima y el movimiento es hacia adentro y hacia arriba. Hacia adentro y hacia arriba. Si en el primer apretón no sale el cuerpo sólido, el segundo es más fuerte. Si no sale, el tercero es más fuerte. Si no sale, en el cuarto es más fuerte. Por lo regular, entre el segundo y el tercer apretón, si se hace en el lugar correcto, es muy efectiva esta maniobra. Por lo tanto, va a salir ese cuerpo sólido. Si por alguna razón el niño quedara inconsciente porque no despejaron bien el conducto aéreo o cuando llegaron ya estaba quedando inconsciente, la recomendación de la Asociación Americana del Corazón es irse a dar RCP. Pero si tú actúas de esta manera, tienes la posibilidad de que esta urgencia no llegue a una sala del hospital. Y sobre todo, que solamente tienes 40 segundos antes de que el niño quede inconsciente. Entonces, les decía, es muy importante tener como estas consideraciones entre los niños más pequeños y los niños más grandes, y sobre todo estar conscientes de activar el sistema del 911, ¿no? De las emergencias, y más cuando, por ejemplo, alguien no sabe iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar, que es el RCP al que hace mención. Uh-huh. Y bueno, el teléfono aquí en México es 911. Exactamente, es el 911. Seamos sinceros, porque mucha gente a veces llama y a veces la ambulancia llega media hora después. Seamos sinceros, sí, aquí pasa esto, ¿verdad? Que llega muy tarde. En dado caso, después nos podrías hablar de la maniobra de RCP, porque tienes unos minutos que están entre la vida y la muerte, y tu familiar, tu hijo, tu esposo puede estar en peligro. Exacto, sí, es muy importante, y si quieres, con mucho gusto en otro momento hablamos sobre esta parte de las recomendaciones de reanimación pulmonar, ¿no? Que incluso son diferentes las recomendaciones en cuanto a los niños y los adultos. Actualmente, por ejemplo, todavía en el caso de los niños, la Asociación Europea todavía recomienda esta parte de dar compresiones y dar esta parte de oxigenación por la parte del cerebro. Y en el caso, por ejemplo, de los adultos, la Asociación Americana es que cuando se tenga un paro, una caída súbita de una persona, aquí ya no importa tanto la oxigenación, sino solamente dar compresiones y compresiones y compresiones hasta que llegue la ambulancia. Pero algo muy importante que tocas en cuanto a la ambulancia es que justamente cuando nosotros activemos este sistema de emergencias es que sepamos comunicarlo, ¿no? Porque no se trata nada más de pronto de hablar al 911 y decir, oiga, es que tengo aquí a un niño que como que se está ahogando, ¿no? Sino más bien dar como más detalles, das información, es decir, tengo un niño, sí, como de aproximadamente 2 años, entonces esto ya te va cambiando el panorama, ¿no? De aproximadamente 2 años, que estaba comiendo, esto también es muy importante, porque no es lo mismo que se esté atragantando con comida, a que se esté con un juguete, o que ingirió cloro, por ejemplo, ¿no? O esta parte de la sosa. Entonces es muy importante tener esas consideraciones, la dirección, por ejemplo, o de pronto que... Si no cuelgan el de dónde vamos.
Exacto, o es algo que es también muy común que pasa, que todo el mundo está así como que, más cuando estás en un lugar donde hay más gente, ¿no? Y entonces es de, hay un accidente, ¿no? Como que todo el mundo se vuelve loco, pero nadie toma este papel de decir, hablar, y de pronto se puede asumir que alguien ya tuvo la intención y habló al 911 y resulta que a la hora nadie ha hablado. Entonces, cuando se tenga un accidente en donde se busque activar este sistema de emergencia, también es importante decir, a ver, bueno, tenemos una situación de riesgo, es muy difícil tener la calma, pero es lo más importante para la toma de decisiones, y entonces decir, a ver, usted, fulanito, que está vestido de camisa de color azul, hágame favor, ve y llama al 911, dígale que tengo a un niño, bla, 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 y va y regresa, ¿no? Porque también pasa de que si solamente le dice, sí, hable, no sabemos si sí habló, si sí le contestaron, quién viene, a qué horas viene. Entonces es muy importante tener en consideración esta parte, ¿no? Y o pasa luego nos ha pasado luego también en otros accidentes, que si no hay como alguien también que tome el mando de esta situación de emergencia, todo el mundo habla, ¿no? Entonces de pronto ya nos ha pasado, hablas y sí, es el que acaban de reportar de no sé dónde, ¿no? Y así, y ahí pues ya se perdió a lo mejor ayuda de alguien más. Entonces sí son situaciones importantes, pero es importante que las conozcan, ¿no? Que las conozcan para que sepan actuar, pero creo que más allá de cómo saber actuar, siempre está pues cómo prevenirlo, ¿no? Entonces incluso en esta parte de no dejarles estos objetos a los niños, pues si tenemos esos cuidados, pues difícilmente nos vamos a enfrentar a esta situación de riesgo, ¿no? E incluso involucrar a las familias, o sea, si se va a visitar a la casa del abuelito, de la tía, del amigo, verificar en dónde estoy dejando a mi hijo a jugar, ¿no? Porque pues desde ahí corren riesgos, o que el sobrino le pueda dar algún juguete más pequeño a mi hija o mi hijo. Entonces es prevención, ¿no? La prevención siempre va a ser mucho más importante que la atención, o en dónde estén comiendo y que no le estés dando de comer al niño y el niño ande corriendo como por toda la casa con la comida en la boca, que es bien común, ¿no? Porque no tenemos esos hábitos de decir, este es el momento de comer, hay que sentarnos y todos vamos a comer, ¿no? Y ahí anda la mamá persiguiendo al niño por toda la casa y el niño corriendo y riéndose y con la comida aquí, y después empieza con el atragantamiento, ¿no? Y así entre otras cosas. Entonces les decía yo, siempre pues vamos a defender mucho la prevención, y que son estas medidas que sí nos van a costar mucho más trabajo, pero nos van a aliviar de pasar situaciones como estas que no debieran de suceder, ¿no? Y bueno, finalmente a los niños ya más grandes, pues les decía, es prácticamente lo mismo, ¿no? Golpes, caídas, quemaduras, nunca dejar. Nosotros siempre promovemos en la parte de alimentación que los papás, las mamás o los cuidadores siempre involucren a los niños también en la comida, ¿no? Que puedan acompañarlos al mercado y elegir la comida, y que también puedan opinar, decir, hoy quiero comer esto o lo otro, ¿no? Pero nunca dejarlos solos en la cocina, o nunca ponerlos a hacer actividades en donde implique que a lo mejor al niño más grandecito ya puedo ponerle como hasta estimulación a que limpie que saque los chicharitos estos de la comida, ¿no? Pero nunca darle un cuchillo, o nunca ponerlo a freír, o cerca de un sartén caliente, o que meta la mano en la licuadora, o todas estas cosas. Entonces, sí que participen, pero creo que hay formas seguras de que puedan participar. Eso también hay que tenerlo en consideración. Sí. Pero realmente muy enriquecedor todo lo que nos estás diciendo. Lamentablemente, como tú lo dices, es común, y siempre la prevención es primordial. El que tú como mamá, como papá, te anticipes de lo que pueda suceder con tu hijo. Es que yo creo que es muy importante que comprendamos que nuestro bebé, nuestro niño, aunque suene muy obvio, no es un adulto, o sea, no reflexiona como un adulto de, puede pasar esto, no lo voy a hacer. Apenas está aprendiendo, es un niño o es un bebé. Entonces, pues muchísimas gracias por toda la información, por toda la paciencia, por las preguntas que nos estás contestando, y queremos que nuevamente nos estés pues dando este valor, esta información médica importantísima, más aún ahorita que pasan mucho tiempo en la casa. Y pues entonces los temas que nos gustaría que después tratáramos sería RCP y demás, conforme nos vayan llegando los comentarios. Muchísimas gracias, Dios.
No, hombre, gracias a ustedes y recordarles que aquí en este tema de la prevención es tampoco no considerarlo de la autonomía que les platicaba, no es decirle al niño no hagas esto, sino explicarle el por qué no y qué implica y hacerlo forma de partícipe de qué puede hacer él también para irse cuidando, ¿no? A medida de que va adquiriendo su neurodesarrollo y sus habilidades y la conciencia de la responsabilidad sobre su propio cuerpo. Pues muchas gracias y yo atenta a todos los comentarios y cómo podamos apoyarles.